Pienso que uno de los errores más comunes que cometemos al escribir para vender es que explicamos lo que hacemos hablando de las características de lo que hacen nuestros productos, de lo que hacen nuestros servicios o de lo que hacemos nosotros profesionalmente, ¿no? Hablamos de cuántas sesiones va a tomar llegar al resultado, cuántas plantillas incluimos, hablamos de qué es lo que incluye, cuáles son los entregables, pero eso es muy informativo, pero al final del día pues no conecta con las personas, ¿no? Hay que entender de manera muy precisa que las personas no compran lo que nosotros les damos a nivel de características, sino la transformación que tiene en sus vidas, ¿no? Es una parte imprescindible y clarísima y además muy básica del copywriting, del storytelling, de todo lo que tiene que ver con la comunicación persuasiva. Entonces, hoy vamos a platicar un poquito de eso, de cómo transformar las características en beneficios y en consecuencias, cómo lo podemos utilizar para nuestras marcas y cómo podemos comunicar muchísimo mejor de forma un poquito más persuasiva en esta segunda clase en esta segunda microclase de copywriting, en donde estoy explicando como algunos conceptos bastante esenciales de esta hermosa profesión, ¿no? Que es el copywriting, que es la escritura persuasiva y que nos puede ayudar a todas las personas a mejorar nuestras habilidades para comunicar, nuestras habilidades para dar a entenderle a las personas que pueden ser nuestros clientes potenciales cuál es el valor de lo que nosotros les podemos ofrecer y mejorar de alguna manera nuestra comunicación y posibilitarnos más vivir de lo que tanto amamos hacer y de las cosas que hacemos bien. Te recuerdo que esta serie de microclases, pues esta es la segunda, seguramente va a haber más, ¿no? Voy a seguir grabando estas microseries. Ya está por ahí la primera clase, ya la puedes buscar en mi canal de YouTube, pero si esta es la primera que ves, te recuerdo que son clases que yo grabo de un tirón. La verdad es que no me quiero meter en complicaciones de edición, de meterme como en un lenguaje como excesivamente youtubero, ¿no? Yo lo que quiero simplemente es como dejar esta información por aquí, hacerlo de un solo jalón, ¿no? O sea, en una sola toma, sin edición, algo muy orgánico, muy natural, como sería en una clase que yo daría en mi membresía o que daría a las personas que se inscriben a mis cursos, a mis formaciones, pues sí, tal cual, con sus errores, con las ideas que cuando me trabe, o sea, todo lo que yo esté haciendo aquí, pues que aparezca, ¿no? No tengo ningún problema con esto. Entonces, pues vamos a platicar hoy un poquito sobre esto, que tiene que ver con las características y cómo podemos transformar las características en beneficios y cómo transformarlos en beneficios se convierte en un lenguaje de alguna manera como de consecuencia. Es decir, las personas logran comprender a partir de que nosotros comuniquemos más como beneficios y no como características lo que nosotros hacemos, o si logramos concatenar la característica con el beneficio, con la consecuencia, vamos a lograr hacer que nuestro mensaje sea más comprensible, que se entienda, que se sienta, sobre todo que las personas puedan entender cuál es el verdadero beneficio que pueden tener alrededor de todo esto y pues que sea memorable. ¿Qué lo hace memorable? Pues el hecho de que nosotros tengamos ideas un poquito más concretas al momento de estar vendiendo es lo que lo hace memorable. Es decir, cuando nosotros logramos explicarle a las personas no solamente qué es lo que incluye lo que nosotros hacemos, sino por qué lo incluimos y por qué tiene sentido que paguen por ello y por qué eso puede generar una transformación, es más fácil que la persona logre recordarlo a lo largo del tiempo porque tiene más información, digamos que tiene como una ruta neuronal, ¿no? Un poquito más rica para poder hacer una serie de recuerdos alrededor de lo que nosotros le estamos platicando. Entonces, pues vamos a platicar un poquito sobre esto. Si estás en YouTube lo puedes ver en pantalla. Si estás en Spotify o en Apple Podcast o en algún otro lugar, más o menos voy a tratar de ir platicando, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo en la pantalla? Pues platicamos aquí, por ejemplo, de cuál es el gran tema con todo esto, ¿no? El gran tema con todo esto es que la mayoría de las personas cuando están iniciando un negocio, cuando están iniciando un proyecto y no tienen muchos conocimientos sobre escritura persuasiva, pues utilizan las características de lo que venden porque las características suelen sonar como de alguna manera profesionales, ¿no? O sea, suele ser una manera como vista que nosotros ya tenemos y sucede mucho esto con la publicidad, ¿no? Nosotros crecemos como hemos crecido observando publicidad a lo largo de nuestras vidas. De repente nosotros pensamos que lo que nosotros hemos observado a lo largo de nuestras vidas es la publicidad que nosotros deberíamos de hacer. Pero lo que nadie nos cuenta es que
dentro de la publicidad que nosotros observamos a lo largo de nuestras vidas, hay mucha publicidad mala, ¿no? De hecho, hay mucha más publicidad mala que publicidad buena, ¿no? Y entonces lo que sucede cuando nosotros tenemos como referentes a los ejercicios publicitarios que no son tan buenos, sobre todo ahora que estamos en redes sociales y que hay muchas personas haciendo publicidad que no se han dado el tiempo, ¿no? De profundizar un poco más en cómo pueden escribir de manera un poco más persuasiva, lo que terminamos haciendo es replicar mensajes de las formas de comunicar las cosas que nosotros estamos viendo en otros negocios, ¿no? Y esto no es no es lo mejor, porque finalmente lo que nosotros estamos tratando de lograr es que las personas pues conecten con nuestros negocios, ¿no? Entonces, una muy buena manera de hacer que las personas pues conecten con lo que nosotros hacemos es lograr hacerles entender por qué nosotros hemos diseñado nuestros productos como los hemos diseñado, por qué nuestros servicios son como son y por qué las características que incluimos en lo que nosotros tratamos de venderles son importantes para la transformación que están buscando, ¿no? Es una parte súper importante, ¿no? Porque de repente, y es también hasta una reflexión que nos ayuda a repensar un poco nuestros negocios, a repensar un poco nuestros proyectos, porque lo que te exige, digamos, el pensamiento de copywriting es que si tú tienes una característica en tu servicio o en tu producto, tú tienes que poder convertirla en un beneficio, ¿no? Pero si tú no puedes transformarla en un beneficio, de repente, pues tú ahí mismo te puedes dar cuenta de que a lo mejor es algo que no debería de estar presente en tu producto o en tu servicio, ¿no? O que a lo mejor es una facilidad para ti, pero no es una facilidad para el cliente. Y en tanto sea una facilidad para ti y no para el cliente, pues es algo que a lo mejor ni siquiera debería de estar presente en la narrativa de las razones por las que tú le estás vendiendo las cosas a las personas, ¿no? Recordemos que al final, pues una venta es un proceso transaccional en donde pues una persona te da dinero, tú le das un servicio, le das una transformación, le das un producto, le das algo a cambio, por más pequeño que sea, puede ser algo desde un dulce hasta un servicio de una agencia de marketing. Hay un intercambio, ¿no? Un intercambio de capitales, un intercambio de capital económico por otro tipo de capital, ¿no? Que es otro tipo de capital, puede ser un capital de conocimientos, por ejemplo, o sea, contratar una agencia de marketing, tú estás transformando el capital económico en capital, pues sí, en capital de conocimientos, ¿no? O sea, estás transformando tu dinero o estás intercambiando tu dinero por lo que sabe otra persona respecto de un ámbito específico, ¿no? Entonces, pues bueno, hay tres como puntos clave, ¿no? que tenemos que tocar aquí. Uno es, pues, qué es una característica, otro cuál es el beneficio y otro cuál es la consecuencia, ¿no? Y vamos a ver algunos ejemplos de cómo se ve esto, ¿no? Una característica, pues, es esencialmente lo que entregas, ¿no? O sea, una característica, por ejemplo, de un micrófono, pues puede ser el color, puede ser el material, puede ser las frecuencias que logra capturar. Es una característica como tangible, ¿no? O sea, finalmente es algo que tú descriptivamente le puedes decir a las personas, pues bueno, es un micrófono negro, ¿no? O es un micrófono hecho de acero. Entonces, pues es una característica finalmente, ¿no? Luego tenemos el beneficio. Bueno, una característica, por ejemplo, en un servicio, porque luego hablando de un producto creo que es muy fácil de entender, pero en un servicio puede ser, por ejemplo, el tiempo que dura en entregarse. Puede ser la cantidad de entregables que tú tienes en ese servicio. No sé, por ejemplo, en el caso de una agencia de marketing que te está haciendo tu contenido, pues cuántos contenidos te van a entregar al mes, con qué características. Son 4 videos y son 8 fotografías, más o menos como está distribuido, ¿no? Pero es una característica finalmente. Luego tenemos los beneficios, que es ¿qué es lo que te permite hacer esa característica? Es decir, el hecho de que tú estés recibiendo esa característica, ¿en qué te beneficia a ti? ¿O en qué beneficia al cliente? Entonces, por ejemplo, en el caso del micrófono, ¿no? Pues si es de metal, pues estamos hablando a lo mejor de que el beneficio es que se siente una mayor durabilidad, ¿no? Se siente mayor solidez y que lo puedes manipular como con más tranquilidad, sin miedo a que lo vayas a lastimar de alguna manera, ¿no? Puedes viajar con él, por ejemplo, porque es sólido, puede hacer varias cosas, ¿no? El hecho de que una agencia de marketing te esté diciendo que te va a publicar, no sé, 3 veces a la semana, pues a lo mejor el beneficio de eso es la continuidad, ¿no? Te está diciendo cómo para que tu negocio pues tenga continuidad y todo el tiempo tengas la tranquilidad de que la comunicación está fluyendo sin importar de tu estado de ánimo o cualquier otro tipo de cosa, ¿no? Y luego tenemos la consecuencia, que es
digamos, tenemos la característica, que es el qué es, luego tenemos el beneficio, que es para qué sirve, y luego tenemos la consecuencia, que es cómo mejora tu vida eso, ¿no? Cómo se siente, ¿no? O qué cambia en tu vida cotidiana el hecho de recibir ese beneficio. Que para eso sí vamos a ver estos ejemplos que me parecen súper buenos. Te puse primero un ejemplo aquí de la consultoría. Te repito, si lo estás viendo en YouTube, pues estás viendo los ejemplos en pantalla, pero si no, pues te voy a tratar de leerlos y ser lo más explícito posible para que quienes están escuchando lo puedan tener como más claro, ¿no? El ejemplo 1, por ejemplo, que es de consultoría y servicios, dice el ejemplo como qué es lo que dice la mayoría de las personas, que me parece que es equivocado, ¿no? Dice, por ejemplo, pues te incluimos una sesión de diagnóstico más una sesión estratégica. Y eso es lo que dice, ¿no? Y así te lo vende nada más. ¿Y cómo pienso yo que debería de ser? Pues debería decirte algo como trabajamos 2 sesiones para que entiendas exactamente qué estás vendiendo, ese es el beneficio, y puedas hablar de tu negocio sin sentir que improvisas. Esa es la consecuencia, ¿no? Entonces nosotros tenemos aquí, si te fijas, cómo vamos teniendo de manera... puede ser como un poco implícito o explícito sí el beneficio, es decir, puede sobreentenderse cuál es el beneficio o también puede estar implícito pues en el texto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí que decimos trabajamos 2 sesiones, pues esa es la característica específica, o sea, tener 2 sesiones es la característica, pero para que entiendas por qué son 2 sesiones, para que entiendas exactamente qué estás vendiendo, ese es el beneficio de tener 2 sesiones. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues que puedas hablar de tu negocio sin sentir que improvisas. Eso es lo que queremos llegar, a esa sensación queremos llegar contigo, ¿no? Entonces es bien diferente pues simplemente que en una presentación de ventas de una consultoría o servicio tengas como bullets, ¿no? Donde dices pues sesión de diagnóstico, sesión estratégica, a que expliques de otra manera con este tipo de texto, ¿no? En un restaurante, por ejemplo, dice un ejemplo como de cómo no se debe comunicar, es un restaurante que solamente dice pan hecho en casa, ¿no? Y esa es como toda la narrativa. Pero ¿qué tal alguien que ya te platica una historia más completa en donde te dice horneamos el pan aquí todas las mañanas? Esa es la característica, para que te llegue más fresco y con mejor textura, ese es el beneficio, y el momento en la mesa te recuerde a hogar, esa es la consecuencia. Es decir, nosotros horneamos el pan aquí todas las mañanas, es la característica. ¿Para qué? ¿O qué? ¿En qué te va a beneficiar eso? Pues que vas a comer un pan más fresco, con un mejor sabor, con una mejor textura, y eso va a despertar en ti unas sensaciones muy cálidas, muy de hogar, muy de estar en un lugar en donde te apapachan, te cuidan, ¿no? Una marca personal, por ejemplo, que vende pues cursos, por ejemplo, dice, y esto lo hemos visto mucho, ¿no? Por ejemplo, dice el curso, dice, incluye 15 plantillas para redes. Pues bueno, eso es un ejemplo de cómo solamente te están dando la característica, pero si lo quisieras ampliar, dice, tienes 15 plantillas, que esa es la característica, para publicar sin quedarte en blanco, que ese es el beneficio, y mantenerte constante sin estrés, que esa es la consecuencia. Entonces, ¿qué te está diciendo? Ya no solo te está diciendo que tienes 15 plantillas, te está diciendo cuál es el propósito de tener esas 15 plantillas y cómo te van a hacer sentir esas plantillas. Luego tenemos un producto digital, una checklist, dice, incluye checklist, ¿no? Es que qué bárbaro, de verdad, a leerlos pues te das cuenta de cómo esto lo lees, ¿no? De verdad, en páginas de venta, en un montón de lugares. Y luego dice, pues, ¿cómo se puede mejorar? Tienes un checklist para no olvidar ningún paso, que ese es el beneficio, ¿no? O sea, pues porque tener un checklist tiene un beneficio específico que es no se te pase nada y trabajar con calma sin sentir que vas tarde, que esa es la consecuencia. Es decir, gracias a esto tú vas a lograr sentirte con más tranquilidad en tu trabajo. Y luego tenemos de e-commerce que dice, entrega en 24 horas, que me parece como un clásico ejemplo de e-commerce. Y por ejemplo, cómo se puede moldear este texto a algo un poquito más narrativo, que es te entregamos en 24 horas para que puedas usarlo mañana mismo, que es el beneficio, y no retrases tu plan ni modifiques tu agenda, que es la consecuencia. Entonces, si te fijas, es algo muy formulaico, ¿no? O sea, muy fácil de comprender. Evidentemente, conforme tú vas avanzando en el tema del copywriting, del storytelling y te vas sintiendo como con mayor confianza de trabajar en todo esto, pues tú puedes mejorar mucho estos textos, ¿no? Y a lo mejor más adelante puedes no utilizar esta fórmula como tan específica, característica, beneficio, consecuencia. Pero para empezar, me parece una gran ruta. O sea, para empezar es un gran momento, ¿no? Si todo esto tiene un poco de storytelling, ¿no? Porque de repente
pues decirte esto de entregan 24 horas contra decirte que lo puedes usar mañana mismo en tu evento y todo esto, pues te platica un poco la historia, ¿no? O sea, a lo mejor ya con un poco más de nociones de storytelling, de copywriting un poquito más avanzado y todo esto, pues puedes mejorarlo todavía más. Entonces, pues ¿cuál es digamos, qué es lo que hay que hacer con tu marca, con tu negocio? Pues hay que hacer esto, ¿no? O sea, hay que pensar en cuáles son las características de tu servicio, de tu negocio, de tu producto, de lo que vendes. Hay que pensar en esas características y en cada característica hay que desarrollar esto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que es? ¿Para qué sirve y cómo mejora la vida de tu cliente? ¿No? Creo que ese pequeño texto y el hecho de que hagas ese ejercicio con las características de tu negocio va a hacer una transformación brutal en la manera en la que presentas las cosas, tanto en texto, es decir, el hecho de que, por ejemplo, en una presentación de ventas tú incluyas este tipo de cosas va a hacer mucha diferencia, pero también el hecho de que las interiorices al momento de salir a vender, es decir, que tú tengas claro esto sobre tu negocio, te va a ayudar a que cuando tú estás verbalmente vendiendo tu negocio o tu proyecto o tus servicios o lo que sea que hagas, pues te va a ayudar muchísimo a estructurar mucho mejor las respuestas e incluso a identificar qué tipo de problemáticas puede estar teniendo tu cliente y con qué característica tú podrías, digamos, como llegarle, ¿no? Profundizar un poquito más, hacerle sentir que está en buenas manos. Entonces, pues bueno, esta es la microclase, ¿no? De esta semana. Como te lo platicaba, pues son clases que grabo de un tirón. Son clases como cortitas. Yo quiero mantenerlo como muy en un tema muy específico. En esta ocasión, pues fue características, beneficio, consecuencia. Cómo pasar de las características al beneficio. Voy a seguir con esta serie de microclases próximamente. Si te gustan estas clases, déjame un comentario, por favor, házmelo saber, me ayuda muchísimo esto para medir la temperatura. Si tienes dudas sobre algún tema de copywriting, de storytelling, también házmelo saber en los comentarios, e incluso si quieres compartirme como tu ejercicio que hiciste como basado en esta pequeña clase, pues déjalo en los comentarios, ¿no? En cualquier plataforma. Yo pienso que pues el mejor formato para ver esto, quizá como por el tema de lo visual, pues es en YouTube, ¿no? Pero pues yo contento de que me estés escuchando en cualquier plataforma. Te agradezco muchísimo la escucha. Para cerrar, pues simplemente te recuerdo que tengo una newsletter que escribo todos los días. La puedes encontrar en toropatrón.com. Es completamente gratuita. Ahí platico sobre temas de copywriting, de storytelling, de autoconocimiento aplicado a los negocios. Cuento historias de mi vida. Ahí también ofrezco todas mis formaciones, mi membresía, todo lo que hago a nivel ya de pago, ¿no? O sea, de formaciones conmigo. Es el primer lugar en el que se ofrece. Y nada, pues muy contento de que estés por acá, de que estés escuchando. Te agradezco mucho por tu tiempo, por tu disposición, por todo. Nos vemos en la próxima microclase. Chao.